Revista.0. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto cero. Programa realizado en colaboración con UDP Madrid. El alquimista educativo. El blog del Inquisidor. Tertulia literaria Lorenzo Ferreiro. Silva. La llama de Focea, de Lorenzo Silva. La marca del meridiano, de Lorenzo Silva. Pues buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos en este día. Bueno, estamos sorprendidos por la gran afluencia, lo merece el autor, claro. Está aquí a mi derecha, luego a su derecha está Natalia, que va a hacer una biografía de Lorenzo Silva, y también está aquí Alberto, Elena, organizadores, y bueno, todos los demás que hacemos posible este encuentro literario una vez al mes, que hoy cumplimos la tertulia número 97, 12 años, y seguimos creciendo y viviendo de la literatura y amándola con lo que leemos y aportamos cada uno. Hay que decir que la tertulia de hoy, aparte de ser especial por venir Lorenzo Silva, se está emitiendo en streaming, en directo, gracias a Bernabé Martínez y su equipo, que tienen un convenio muy bonito con la Unión de Pensionistas ¿cómo es? De Bernabé, Unión de Pensionistas, eso, de Madrid, para paliar la soledad y para que puedan tener algún tipo de eventos en su casa, retransmite estos eventos por streaming. Y hoy va a ser la tertulia Ferreiro y saludamos a la gente que está oyendo justamente en esta conexión en vídeo con Bernabé, y que luego la semana que viene la buscará para quien quiera refrescar o recordar la tertulia de hoy. Entonces simplemente eso, que estamos grabándolo y se metirá luego el enlace, lo pasaremos para quien quiera recordarla. Creo que nada más, que tenemos mucho que contar en estos libros que hemos hoy abordado con Lorenzo Silva, los dos últimos que ha publicado, y antes de darle paso a él, queremos empezar con Natalia Santamarina, que ya la conocéis, que va a hacer un retrato, como ya bien sabes, de Lorenzo Silva, aunque todos seguro que le conocéis porque no para en la radio, publicando, está en todos sitios, pero aquí está con nosotros también, se lo agradecemos mucho. Y Natalia, cuando quieras. Pues buenas tardes, bienvenidos, gracias como siempre por ser fieles a esta cita, a pesar de haber cambiado nuestro segundo martes de mes por este martes. Eso sí, el cambio ha merecido la pena porque así podemos contar con la presencia de Lorenzo Silva, que tan amablemente ha aceptado. Yo he de reconocer antes de comenzar que a mí simplemente tenerlo aquí a mi izquierda ya me pone nerviosa. Es decir, cuando se ha querido sentar, me dice: Pilar, déjale pasar. Y digo: ah, que le estoy cortando el paso. Sí, es que de verdad me pone a mí tener... Oh, sigo. Que, pues eso, si recordáis, Lorenzo Silva nos visitó en el año 2016 con Don de los Escorpiones, y esta tarde viene con dos entregas de su exitosa saga de los guardias civiles, Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Una de ellas es La llama de Focea, creo que es la 13ª, ¿sí? Sí. Sí, vale. Y la otra es Púa, que es la última que acaba de escribir. Además es una serie que ya comenzó en 1998 con El país de los estanques. Ya lleva un cuarto de siglo, que no está nada más. Bueno, un cuarto de siglo los guardias civiles, pero tiene mucho. Su obra es muy extensa, sus actividades, sus colaboraciones, en fin, que es todo muy amplio. A mí me gustaría, por lo tanto, aportaros algo sobre el escritor de hoy, pero hay tantísimo que contar que os daré tan solo unas pequeñas pinceladas, ¿no? Y espero que a lo largo de la tarde descubramos más sobre él, porque estamos hablando de uno de los grandes referentes de la literatura española contemporánea. Se define como contador de historias, un arte noble y necesario. Él dice: no te avergüences de él. Un arte lento, no tengas prisa. Un arte para los demás, sé generoso. Un arte duro, sé sacrificado. Un arte hermoso, sé agradecido.
Y si os preguntáis por qué escribe Lorenzo Silva, es sencilla la respuesta: porque le gusta, le divierte y le hace feliz. No necesita más razones. ¿Y por qué lee? Pues porque le gusta, le divierte y le hace feliz. Tampoco necesita más razones. Ahora ya sabemos por qué esos más de 60 títulos firmados, esos 6 premios literarios de los cuales destacamos el Nadal, finalista por su obra La flaqueza del bolchevique, que fue además llevada al cine, y el otro premio a resaltar es El Planeta, ganador por su obra La marca del meridiano. También vamos a felicitarle hoy porque la Asociación de Editores de Madrid te acaba de otorgar hace pocos días el premio Antonio de Sancha 2023 en reconocimiento al conjunto de tu obra literaria y periodística, y además en agradecimiento a tu constante defensa de los derechos de autores y editores. Un premio que además no te han entregado, que será el 12 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes. Así que enhorabuena y muchas felicidades. Remontemos a tus inicios literarios. Su primera historia la escribió en la primavera del 80, en su habitación, en la casa donde vivía, en la casa de los padres, en Cuatro Vientos. Cambió el jugar a contar historias por jugar a escribirlas, solo por curiosidad y por jugar de otra manera, como para ver si eso añadía a la cosa alguna novedad, porque él decía que sus palabras se las llevaba al viento. Menos mal, digo yo, que dio un giro a esos juegos. En aquel entonces Lorenzo Silva tenía 13 años, le faltaban 3 para darse cuenta de que había desencadenado algo importante en su vida, importante, pero él creía que no le iba a dar para vivir. Por eso, y solo por eso, terminó la carrera de Derecho. Y trabajó como abogado, ¿eh? Lo que pasa es que pensaba que la escritura no le iba a dar para vivir. Pero como la vida tiene muchos giros, caminos, recorridos, bueno, como lo queráis llamar, se vio ganándose la vida con su profesión verdadera, que es la escritura. Si retrocedemos a los guardias civiles, pues la verdad que no les querían en las editoriales. Lorenzo Silva un día, con su primera novela de la serie Bajo el brazo, en el 95, recibió el rechazo unánime de todas las editoriales a los que envió el ejemplar. España no era país para novelistas policíacos, y menos si sus protagonistas eran o son guardias civiles. Parece mentira, ¿eh? Que le dijeran esto con lo que tenemos ahora, ¿no? Una serie que ya lleva el cuarto de siglo, que decíamos. Menos mal que en 1997 el manuscrito cayó en manos de una editora audaz, que en aquel año estaba en Ediciones Destino, y que en contra del criterio del comité editorial en el 98 se publicó El lejano país de los estanques, que fue el primer libro que vio la luz, el primer libro de estas ediciones. La cantidad de cosas que he aprendido yo de la Guardia Civil, siempre en un dilema moral. Sobre todo he reflexionado muchísimo con un personaje que, aunque no sea el centro de la novela, para mí tiene mucho peso, y es la madre de Bevilacqua. Me cae muy bien a mí ese personaje, me parece un complemento perfecto para Rubén. Y apartando un poco los libros de Lorenzo, escritor, he rescatado alguna frase y reflexiones del otro Lorenzo, el ciudadano, el padre, el observador, etc. Lorenzo Silva dice que en Latinoamérica aprecian más los libros que en España. A él le merece respeto el discurso de todo el mundo. Su peor defecto, dice, es correr a veces en distintas direcciones, o lo que viene a ser, y esto lo digo yo, como pollo sin cabeza. Defecto que se subsana con su mejor virtud, y que no es otro que desarrollar la disciplina para no volverse loco con ello. De esta forma controlar el estrés, la ansiedad, las urgencias, virtud que deberíamos trabajar todos, ¿eh? Yo la primera. Afirma que nunca viviremos en una sociedad justa, porque siempre habrá injusticia. El mundo dice que se divide en países. Por un lado están los que tienen un nivel de justicia tolerable, como el nuestro, y por otro está la mayoría de países del mundo, donde el nivel de justicia es intolerable. Quizá por eso afirma que no hay nada más maravilloso que no estar en tu lugar, ser extranjero, no sentir que tienes un vínculo o una obligación con el lugar. Dice que ha conseguido ser extranjero incluso aquí, en Madrid, que es su ciudad natal. Supongo por eso lo del independentismo, que por cierto, con la llama de Focea, parecía que
que las noticias me iban persiguiendo. Me bombardeaban con las mismas noticias que yo estaba viendo en la televisión, que escuchaba en la radio. Digo, por Dios. Bueno, no sé si os ha pasado lo mismo a vosotros. Lorenzo Silva es una persona que procura mantener a raya la tristeza y no llorar, aunque sí llora de emoción, sí llora, al acercarse a una rendija de belleza o de verdad. Al verlas dice que él permite que esas lágrimas salgan, ¿no? se desborden, aunque también dice que lo mejor es su hija pequeña. Y no solo mantiene a raya la tristeza, sino que también consigue sacudirse la nostalgia al leerse sus primeros escritos, porque el reloj no se detiene y cada día hay que cumplir con ese otro que nace cada mañana. Ha llegado a manejar 12 investigadores, que no debe ser fácil en una novela. Como novelista se debe al más grande de todos, español, al más grande del mundo, dice, a Miguel de Cervantes. De hecho, cuando tenía 12 años, su profesor de literatura le dijo a toda la clase, mañana venís todos con un ejemplar del Quijote. Leyeron como una docena de capítulos. Y cuando llegó el verano, cuando llegó la época de descanso, pues el niño Lorenzo se leyó entero el Don Quijote de la Mancha. Lo de la temática de sus novelas, queridos tertulianos, pues no creáis que es complicado. Según dice, él vio un atardecer en el horizonte de Gibraltar y sin trama, sin personajes, solo con la imagen, solo con ese espacio, escribe su novela lejos del corazón. Claro, sabemos que un capítulo nos ha contado que Vila y Chamorro pues lo puede escribir como unas 4 horas, siempre y cuando tenga tranquilidad, silencio, luz. Y fijaos que en sus inicios, al principio, le preocupaba el no tener que contar, no ser capaz de terminar las historias, y le preocupaban los diálogos de los personajes. Bueno, esto es como lo que os contaba antes, ¿no? Lo de que no confiaban en que una literatura policíaca fuera a triunfar. Hay una frase que a mí me encanta. Todo esto, si luego lo queréis debatirlo, porque a lo mejor Lorenzo dice, pues eso fue hace mucho y yo ya no opino eso. Bueno, pues hay una frase que me encanta en la que dice, somos una suma de sensaciones, mejor o peor retenidas. Y otra que dice, la inteligencia artificial, siempre a esa inteligencia o a la inteligencia artificial siempre le va a faltar el dolor. El primer relato que escribió se perdió en una mudanza. No lo ha vuelto a encontrar. Estaba en un cuaderno y no lo volvió a encontrar. En un cajón tiene 4 novelas inéditas que dice fueron al principio, aprendizaje, las llama él, y que nunca se van a editar. Y por último, os voy a recomendar su web. Ahí hay un apartado que se llama Zona Desdinerizada, donde nos pone como tarea que cada día, antes de acostarnos, uno debe ser capaz de recordar al menos 3 acciones que no haya realizado con dinero. Difícil, ¿no? Esta noche yo os lo pongo como tarea. Y en esa misma zona desdinerizada y contribuyendo a esta nota personal, lo que hace Lorenzo Silva es que ofrece algunos escritos que no vende, sino que regala. Y con esto y un bizcocho puedo acabar a las 8, así que mejor que sea Lorenzo Silva el que os cuente muchas cosas. Reitero las gracias en nombre de la tertulia y de toda la gente que hay aquí, que no es de la tertulia, pero que ha querido acompañarte en esta tarde. Son muchos, la verdad. Es un placer disfrutar de ti, un placer. Todos nos han descubierto, Natalia, un aplauso. Me aplaudo a mi niña también, ¿no? Estaba hablando de Lorenzo, pero me queda... Antes de dar paso a Lorenzo, que vamos a decir algo de los 2 libros que traemos hoy, Púa y La llama de Focea. Quería, para mucha gente nueva que ha venido hoy por primera vez, ¿no? Ahora contará algo Lorenzo en 10 minutillos y luego ya damos paso a las preguntas y lo que cada uno quiere comentar sobre los 2 libros. Entonces levantáis la mano y tenemos a nuestras azafatas de moda, Pilar, Jacinta y alguien más que va a pasar el micrófono inalámbrico para poder hacer la pregunta y que todo el mundo escuche con claridad, ¿vale? También quería decir eso, que Lorenzo está acostumbrado al mundo de las personas ciegas, porque nada más llegar se ha topado con un montón de gente que, como yo, que le ha arrollado, y también Natal y demás, ¿no?
y además me sentó a su lado y me dice, aquí tienes a tu lado derecho un vaso con agua. Digo, que da gusto, que viene explicado, que viene escrito. Es verdad, a mí también, porque yo estaba con la mano palmeando toda la mesa. Se nota la calidad, ¿no? Y ya dices algo. Y observando el aforo de hoy, la que nos recuerda cuando en el 2016 estábamos abajo, en el local de abajo, que éramos poquita gente, era otro estilo de tertulia, pero hoy seguimos conservando la cercanía y la libertad para que cada uno diga lo que quiera y que sea un ambiente familiar, aunque seamos muchos. Y sin más, Lorenzo, pues te dejamos para algo de los libros, aunque luego te van a desgranar los contertulios, porque una persona que era muy amante nuestra, que no está con nosotros, porque bueno, pues se fue hace poco, José Piñeiro, decía que éramos los forenses de los libros. Y ahí te lo dejo. Muy bien, pues buenas tardes en primer lugar y muchas gracias a todos por invitarme, por acogerme y por acompañarme. Muchas gracias también a mi presentadora. No sé por qué estabas nerviosa, porque rara vez me han hecho una presentación tan completa, tan exhaustiva, tan certera y además de memoria. O sea, es algo realmente... No, que llevo un enano aquí. Realmente, tienes un enano, de lado te va soplando cosas. Vale. No sé, pues me has dejado impresionado, pensaba, no era consciente del enano. Pero bueno, en todo caso, aunque tuvieras el enano hay que buscar los antecedentes para saber todas esas cosas y ensamblarlo. Muchas gracias, de verdad, porque bueno, me has dado un pie muy bueno para empezar a hablar, ¿no? Fíjate, una de las cosas que pensaba escuchándote es que, otra cosa que tengo que agradeceros, es que me estáis ayudando a tener mis 3 cosas de hoy que no hago por dinero, ¿no? Procuro que sea alguna más, incluso. Pero bueno, he aprendido que lo más gratificante que puedes hacer es aquello que brota de la generosidad y que se encuentra con la generosidad de los demás. O sea que, para mí, siempre es un placer venir a esta tertulia. Y bueno, también recordaba escuchándote que hace 7 años, vamos, me lo habéis recordado, hablamos de ¿Dónde los escorpiones? No sé cómo, si a través de vosotros o por alguna gestión vuestra llegó a mi casa un ejemplar de Donde los escorpiones en braille, donde lo leyó alguno de los contertulios seguramente. Bueno, tengo que decir que ese ejemplar no está en mi casa porque conseguí hacérselo llegar a una alumna ciega de español en Plovdiv, en Bulgaria. Estuve allí, me enteré de que había una alumna ciega que era muy lectora y bueno, pues dije, yo tengo en mi casa un libro en braille que yo no voy a poder utilizar porque no sé leer en braille, vamos a ver cómo te lo puedo hacer llegar. Gracias a la Embajada de España en Sofía, pues pudo hacérselo llegar y ese libro pues está allí en Bulgaria, que es algo que también me reconforta mucho. Hablar de los libros tan diferentes y hacerlo brevemente para no consumir demasiado tiempo es bastante difícil. Digamos que mientras venía para acá pensaba en Púa y en la llama de Focea, en sus 2 protagonistas, el ya subteniente Bevilacqua y el personaje de nombre auténtico desconocido que gira por ahí con el nombre de guerra de Púa, y son 2 personajes casi opuestos, ¿no? Digamos que uno intenta, si no hacer el bien, contener el mal hasta donde puede, que es el caso de Bevilacqua, y otro que tiene por oficio precisamente esparcir el mal, digámoslo así, de forma selectiva, para que llegue a los que le han designado como objetivos, pero de la forma más intensa, más destructiva posible, ¿no? Son 2 personajes que casi son una imagen, uno es el negativo del otro. Pero al final salen del mismo escritor, salen de la misma mirada sobre el mundo y probablemente también brotan de una misma necesidad. Es una necesidad de la que yo fui consciente hace muchos años leyendo un libro de conversaciones entre un novelista español del siglo XX, para mí uno de los más relevantes, aunque ahora pues en cierto modo esté olvidado, ¿no? O quizás sea menos leído de lo que debiera, Ramón José Sender, y un profesor que se llama en Estados Unidos, Marcelino Peñuelas, que es el responsable de la edición de buena parte de su obra. En esa conversación entre Sender y Peñuelas, que luego Peñuelas dio a la imprenta,
En un momento le preguntaba el profesor al novelista sobre cuál era la función de quien escribe novelas, ¿no? Que es algo que yo me he preguntado muchas veces, sobre todo desde que dejé de dedicarme a oficios útiles, ¿no? Como la abogacía, la auditoría de cuentas y esas cosas que hice en otras épocas de mi vida. Y todo mi tiempo, toda mi energía, todos mis esfuerzos se centran en la literatura, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene alguien que dedica todas sus horas a lo que yo las dedico? Y decía Ramón Sender que una de las funciones del novelista era señalar el mal. No resolverlo, no dictar pautas para mitigarlo, ¿no? El novelista no dispone ni de recursos ni de capacidades para plantearse ese desafío, ¿no? Quienes mitigan o reducen el mal en el mundo son los profesionales que en los distintos lugares, ¿no? de las sociedades donde se planta cara a los distintos males que nos rodean a los seres humanos, se fajan e intentan contenerlos, ¿no? El novelista no va a resolver nada, pero ya es bastante si acierta a señalarlo y a localizar dónde está y quizá dando un paso más, ¿no? Esto no es algo que dijera en ese momento Sender, pero que he pensado después yo a lo largo de los años. Aparte de señalarlo, señalar sus porqués, señalar cuáles son las raíces, cuáles son los mecanismos que despliegan el mal en el mundo, ¿no? Sobre todo el mal que causamos los seres humanos, que los seres humanos nos infligimos unos a otros, que es bastante y además bastante doloroso, ¿no? Y no hay más que poner un telediario cualquiera en estos días, ¿no? Para ver hasta qué punto los seres humanos somos capaces de desencadenar males y males terribles sobre otros seres humanos. Y probablemente a eso está dedicada la mayor parte de mi producción novelística, incluidas estas dos novelas. En cuanto a La llama de Focea, que es la 13ª entrega de una serie que empezó, como muy bien has recordado, hace 25 años en términos editoriales, pero hace algunos más, casi 30, en términos creativos. Yo soy autor de novelas policíacas porque he sido lector de novelas policíacas. Esto es una obviedad, pero no está de más decirlo, ¿no? Y soy autor del tipo de novelas policíacas que escribo porque de todas las novelas policíacas que leí en mi juventud, hubo unas que me interpelaron por encima de otras, ¿no? Yo leí entretenido y con cierto placer y mayor o menor admiración las obras de Conan Doyle, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett, Jim Thompson, bueno, en fin, los grandes autores de la novela policial clásica y de la novela negra, después llamada novela negra estadounidense, ¿no? Pero si yo escribo novelas con criminales y con investigadores, es por culpa de Raymond Chandler. Raymond Chandler, además de ser uno de los grandes maestros de la novela negra norteamericana, tenía algo más que yo no encuentro en otros. Y él mismo lo dice, él mismo da la clave, ¿no? En una de sus cartas le escribe a su corresponsal que todo empieza por la poesía. Y se podría cerrar la frase diciendo todo empieza y todo acaba en la poesía, en la literatura, ¿no? A diferencia de otros narradores criminales, en la obra de Raymond Chandler la poesía está omnipresente. La escribió en su juventud, luego abandonó los versos, aunque se conservan algunos de sus poemas, y yo incluso traduje al español algunos de ellos, porque no están publicados en español, al menos que yo sepa. Y esa mirada poética sobre la realidad, esa mirada poética sobre quienes delinquen y sobre quienes se enfrentan a quienes delinquen, sobre quienes investigan para tratar de averiguar, como él decía, que es la función del detective, una verdad oculta. Esa mirada es la que a mí me trajo a la novela policíaca, y de esa mirada es de la que sale Bevilacqua y de la que sale todo su recorrido. Yo quise trasladar esa mirada que la ficción criminal ha trasladado sobre la condición humana desde el principio, que la novela negra estadounidense trasladó sobre el tejido social, y que Raymond Chandler, a través de esta mirada poética, trasladó a lo que es el fondo de las personas, de los seres humanos, a menudo rotos, ¿no? O quebrados o fracturados de alguna forma, que aparecen en las historias criminales. Eso lo quise trasladar a la realidad española de mi tiempo. Y busqué y pensé quién me podría ayudar, y llegué a la conclusión de que lo haría de la mano de un guardia civil.
Al principio, pues la verdad es que tuve bastantes razones para pensar que una vez más había metido la pata, ¿no? Porque la acogida no pudo ser más gélida, ¿no? Creo que decir fría sería decir poco. Que tú termines tu primera novela, digas, hombre, creo que no está del todo mal, imprimas 10 o 12 ejemplares, además, oye, con el dinero que entonces costaban las fotocopias y que a mí tampoco me sobraba, y lo mandes a un montón de sitios y todos te lo devuelvan y nadie te diga nada salvo uno, que lo que te dice es que la novela policíaca no tiene lectores en España y comunas civiles no los va a tener nunca, pues te hace pensar que efectivamente te has equivocado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hubo otros episodios en la historia que tú has referido, y gracias a esos otros episodios, a la confianza de algún editor y a la respuesta muy generosa de los lectores desde la primera entrega, he podido ir de la mano de este personaje tratando de bucear en los conflictos de la sociedad en la que vivo, ¿no? Los conflictos individuales y también en los conflictos, no decir colectivos, que parece derecho laboral, en los conflictos sociales, ¿no? En los conflictos que tienen que ver con las disfunciones o con las quiebras o con las roturas en el tejido social. Que al final, si uno se fija, todos los hechos criminales participan de esta doble condición. Siempre hay condicionantes individuales y siempre hay condicionantes sociales. Ninguno basta por completo para explicar una conducta criminal, ¿no? Cuando alguien dice, yo es que me he convertido en un delincuente por las circunstancias, y yo he conocido a personas que podían estar en ese discurso, ¿no? Pues siempre les puedes decir, bueno, en tus mismas circunstancias, en tu barrio, en el mismo momento en el que tú creciste, había otras 1000 personas que no se han hecho delincuentes. A lo mejor hay algo en tu propia condición personal que empuja ahí, ¿no? Pero por otra parte es difícil decir que algo brota solo de la condición individual de alguien, ¿no? Hay muchas más probabilidades de acabar en ese camino si naces, creces y vives en un barrio marginal, sin padres o en malas compañías, que si estás en un ambiente pues acogedor, cálido y de personas que se preocupan por tu futuro y que intentan guiarte para que sea lo más provechoso para ti y para los demás, ¿no? Bueno, pues esas son las historias que trato de indagar con Bevilacqua, y La llama de Focea es una más con un tema un tanto peculiar, porque como tú muy bien recordabas, en estos momentos está otra vez de actualidad, y también esta novela tiene una dimensión particular que no tienen otras, que es una inmersión en la vida personal del protagonista, en los momentos quizá más difíciles de la vida personal del protagonista, que en cierto modo explican cómo es, ¿no? En cuanto a la primera parte, bueno, yo he vivido 7 años en Cataluña, del 2008 al 2015, he podido ver cómo la situación allí iba evolucionando hacia lo que finalmente sucedió en el otoño de 2017, y que representó, en fin, se pueden hacer muchas descripciones, pero de manera bastante objetiva representó una fractura de la sociedad catalana que a día de hoy continúa y que en cierto modo ha extendido sus efectos fracturadores al conjunto de la sociedad española, ¿no? Es un tema complejo, es un tema en el que no es fácil bucear, en el que no es fácil proponer conclusiones categóricas, pero por eso mismo a mí me interesaba meter a Bevilacqua ahí, meterlo en un espacio que además tiene para él una vinculación personal, y tratar de ir un poco más allá de las posturas militantes, ¿no? Bevilacqua tiene el deber de comprender a las personas con las que trata, ¿no? Ya sean los testigos, las víctimas, que es la primera persona a la que tiene que intentar comprender, sus familiares, incluso los propios delincuentes, ¿no? Y esa mirada y esa renuncia que él además tiene a juzgar, él sabe que juzgar no le incumbe a él, el resultado de sus investigaciones acaba yendo a un juez profesional o a un jurado compuesto por 9 ciudadanos, él no tiene que juzgar a nadie. Bueno, pues ahí he intentado aplicar esa mirada y ese procedimiento y esa manera de proceder de Bevilacqua a esta cuestión, que es una cuestión relevante de nuestro tiempo, ¿no? Luego, si queréis, en el coloquio podemos ahondar más en ella, pero me parecía que debía hacerlo. Y en cuanto a la historia personal, siempre hay algún lector que te regaña, y yo sabía que me iba a pasar, y me ha pasado, ¿no? Porque, bueno, cuando entras a recordar el pasado de un personaje y eso te saca de la intriga en la que estás, pues hay quien dice, hombre, a mí me gustaría que la intriga no parara y no sé por qué tengo que meterme en el pasado del personaje. Bueno, yo creo que cada autor, cada narrador tiene su enfoque. Yo he pretendido que Bevilacqua se parezca lo más posible a un ser humano, por tanto tiene una vida, tiene un pasado, tiene una familia, tiene una madre con la que se relaciona
incluso cuando está muy lejos de ella, porque prefiero que sea un ser humano con todas esas dimensiones el que se enfrenta a las investigaciones y no una suerte de engranaje de la maquinaria de la justicia que se limita a cumplir con su trabajo, resuelve el enigma, detiene al delincuente y hace todas las operaciones policiales que sean necesario para eso, ¿no? A mí me gusta que haya un trasfondo mayor y por eso pues esta novela ahonda ahí. Todavía me queda algún material de su vida en el que ahondaré en novelas posteriores, pero bueno, en esta me tocaba hacer ese viaje a la juventud de Bevilacqua, a sus años en Barcelona y a las bueno, pues a las refracciones, ¿no? de todo tipo que se producen en su vida en esos momentos. En cuanto a la segunda novela, Púa, también voy a intentar decir algo rápido. Lo primero que me gustaría aclarar es que es una ficción, y es una ficción con vocación de ficción. A mí no me gusta lo que los franceses llaman roman à clef, no me gusta esas novelas en las que uno escribe para unos entendidos, sin llamar a las cosas por su nombre, dejando que sea el lector el que vaya atribuyendo quién está debajo de cada cosa, ¿no? Si yo quisiera escribir sobre algo concreto que sucedió realmente, lo habría hecho como lo he hecho en otras ocasiones. Lo he hecho en Recordar en tu nombre, lo he hecho en castellano, lo he hecho en El nombre de los nuestros, lo he hecho en Carta Blanca, lo he hecho en Niños feroces. He escrito muchas novelas basadas en hechos reales, donde aparecen personajes reales, y esos personajes reales aparecen con su nombre, apellido y con las acciones que se les puede imputar a partir de la documentación disponible. Yo lo que no hago nunca es a un personaje real imputarle cosas que me he inventado yo para que la historia sea más divertida. Se puede hacer, lo hacía uno de los escritores a los que más admiro y a los que he leído, autor que he leído además intensamente con mi hija pequeña, por lo tanto considero que es bueno para su formación, como es Alejandro Dumas, ¿no? Pero a mí me da cierto reparo poner el nombre de alguien que existió y empezar a escribir y atribuirle cosas que son fruto de mi fantasía. Yo ahí soy bastante restrictivo, ¿no? Pero si hay que hacerlo, lo hago. ¿Por qué Púa sucede en una época indeterminada, en un lugar indeterminado? Porque no tiene la vocación de ser trasunto de ningún episodio real, concreto, de Guerra Sucia. Más que una novela sobre una guerra sucia, la guerra sucia de X contra Y, y podemos rellenar X con un montón de gobiernos, incluso democráticos, incluso con estados de derecho, incluso en el último medio siglo, y sin salir de Europa Occidental, podemos rellenar con varios esa X, y siendo Y, pues una organización terrorista de las muchas que también podemos identificar sin salir de ese mismo contexto tan limitado y tan cercano, ¿no? Yo no he querido hacer la historia de una de esas guerras sucias, sino he querido novelar la guerra sucia como concepto, y en lugar de hacerlo en términos abstractos, o en términos geoestratégicos, o en términos de oportunidad política, o de, bueno, como suelen plantearse estas decisiones, lo que he querido es contarlo a pie de obra. Es decir, he elegido contar la guerra sucia a través de los peones. En la guerra sucia siempre hay alguien que toma una decisión. Normalmente quien toma la decisión suele quedar desconectado de su ejecución, incluso toma a veces muchas precauciones para quedar muy desconectado de la ejecución, de tal manera que nunca se le puede imputar, pero al final de la cadena siempre hay alguien que recibe la orden y la acepta, no solo de cruzar las líneas rojas, no solo de saltarse la ley, sino también de mancharse las manos. Ese era el personaje que me interesaba a mí. A mí me interesaba el personaje que se mancha las manos, y me interesaba un personaje que casi definí más en términos negativos, ¿no? Yo no quería un psicópata, no quería un sádico, no quería una persona desprovista de conciencia, no quería una persona ignorante, no quería una persona discapacitada moralmente, ¿no? Quería alguien que tuviera conciencia, que tuviera capacidad de entender lo que está haciendo, que no estuviera incapacitado para la empatía hacia el sufrimiento ajeno, como le pasa a un psicópata, y que también tuviera un sentido moral de lo que estaba haciendo. Era un personaje que se viera sometido a un conflicto serio que le hiciera, bueno, pues en muchos aspectos romperse a través de esta experiencia, y luego, una vez que la recuerda, porque la novela empieza mucho tiempo después, cuando él empieza a recordar lo que hizo por alguien que llama a su puerta y que le convoca a regresar a ese pasado, bueno, pues quería alguien que pudiera ser sincero con el lector. Por eso
la novela está en primera persona, y no recurrir a eso a lo que recurren tantos verdugos, y algunos los tenemos bastante cerca y también en el tiempo, ¿no? Que cuando se les confronta con esos actos indignos, innobles, intolerables, porque es indigno, innoble, intolerable ordenar el asesinato de niños. Es innoble, indigno, intolerable torturar a una persona indefensa que está a tu merced. Es indigno, innoble, intolerable asesinar a una persona por la espalda, a la que no conoces. Todo esto es indigno, innoble, intolerable. No tiene otra manera de describirse con arreglo a ningún sistema moral sostenible, ¿no? Pues cuando se enfrentan a esto, pues optan por echar balones fuera, por escurrir el bulto y por buscar vaporosas justificaciones, ¿no? Quería un personaje que fuera capaz de mirar frente a frente lo que había hecho y en lugar de ponerse estos paños calientes, empezar el relato como lo empieza, diciendo: soy una mala persona, porque quien ha hecho el mal, quien ha querido el mal y quien conscientemente ha mantenido esa ejecución, pues debe por lo menos pensar que algo oscuro guarda en su interior, ¿no? Por muchas razones que quería tener, por muchos traumas que hubiera en su vida, y por muchas circunstancias aparentemente invencibles o invencibles para quien era ese personaje en su juventud, pudieran concurrir, ¿no? Y esa es la idea de la que está extraída la novela. ¿Por qué a alguien se le ocurre escribir esto tan desagradable y tan desalentador en muchos aspectos, ¿no? No para desagradar ni para desalentar. Por ejemplo, he intentado ser muy cuidadoso con algo que a mí me gusta muy poco, que es recrearme en la crueldad o en la violencia, ¿no? Sobre todo en la violencia ejercida sobre personas indefensas. Es algo profundamente contrario a mi forma de ver la narración y no he caído ahí, ¿no? Y tampoco he querido trasladar al final, no sé si lo he conseguido, un mensaje de desesperanza absoluta, sino al revés. He querido lanzar el mensaje de que los seres humanos, todos, al menos prácticamente todos los que yo he conocido, salvo alguna tara que es minoritaria siempre, siempre estamos dotados de un sentido moral. Y ese sentido moral, si no siempre nos permite obrar con arreglo a nuestra conciencia o de manera digna, sí que nos permite por lo menos tener una visión y no perderla de lo que es digno y de lo que no lo es. Y mi personaje, pese a todo lo que hace, no termina de perder esa visión, ¿no? Y esa sinceridad es quizá el legado que puede dejar a quien viene detrás. ¿Por qué he buceado en esta historia? Bueno, pues luego podemos andar, si queréis, en ello en el debate, en el coloquio, pero en los últimos años, mientras trabajaba en la documentación de otras novelas que tienen que ver con la serie de Bevilacqua, algún libro de no ficción que he escrito sobre el terrorismo de ETA y sobre otros terrorismos que en este momento siguen activos, incluso escribiendo y documentándome para otros libros que he escrito sobre las guerras de otro tiempo y también las guerras contemporáneas, de las que no somos conscientes porque hemos optado por no verlas, solo cuando son muy aparatosas, ¿no? La guerra de Ucrania la estuvimos viendo durante unos meses, ahora ya no la vemos, ahora ya no existe, ha sido borrada por la guerra de Gaza, ¿no? Pero bueno, en este momento, esta mañana, lo primero que yo he visto cuando me he levantado es que esta noche han caído 2 drones suicidas sobre la base de Al-Assad en Irak. Esto no le dice prácticamente nada a ningún ciudadano español, incluso entre los informados, ¿no? En la base de Al-Assad estaba yo hace mes y medio compartiendo un rato largo con militares españoles que están allí destinados, con un escuadrón de helicópteros españoles que opera desde la base de Al-Assad. Bueno, pues están cayendo drones suicidas iraníes en esa base y ni siquiera nos están informando, o sea que demasiado no nos debe preocupar, ¿no? Pues si nos preocupara un poco más, pues a lo mejor nos informaría. Bueno, yo he dedicado cierta atención a las guerras de nuestro tiempo, en la que además están implicados con ciudadanos nuestros, con ciudadanos de uniforme, pero que no dejan de ser ciudadanos también, y en todos esos escenarios me he encontrado con testimonios de personas que han vivido muy de cerca la violencia, incluso con personas que la han practicado. Para escribir estos libros, pues he hablado, por poner solo 3 ejemplos, con gente que ha estado dentro de la estructura militar de ETA, con gente que ha estado en la lucha antiterrorista dentro y fuera de la ley, y con gente que ha estado en escenarios de combate y ha tenido que usar las armas y disparar sobre otros seres humanos y acabar con las vidas de otros seres humanos para defenderse o para defender a sus compañeros. Y eran testimonios que, cuando yo los iba recogiendo, me removían más allá de lo que necesitaba para el libro que en cada momento estaba escribiendo, ¿no? Y de ahí surgió la necesidad de escribir una novela donde el protagonista fuera el verdugo, un verdugo que
cree tener razones, por eso da ese paso, no porque sea un insensato o porque sea una persona cruel, pero que luego tiene que vivir con una mochila que no siempre es fácil de acarrear, ¿no? Bueno, pues ese es el origen de Púa y esa es la idea de la que nace. Me he pasado los 10 minutos. Bueno, así que, muy interesante. no sé. Gracias, Lorenzo. Y llega el momento, bueno, un aplauso, venga. Gracias. Perdonad si ha sido un poco destartalado, pero hablar de 2 libros en 10 minutos es un poco Bueno, llega el complicado. momento de dar el turno a todos, entonces levantar la mano y al que llegue el micrófono ha tenido la suerte de intervenir, así de fácil. Entonces vamos a empezar a ver quién se anima y vamos dando turnos, como somos muchos, preguntas rápidas y respuestas cortas. Ya sí para así- participamos todos. Vale, eso es. Venga, ¿quién empieza? Bueno, yo antes de nada, dar gracias al equipo técnico que tengo aquí a mi derecha, supuesto. porque está sonando todo perfectamente. José Luis, Óscar, Pilar, Jacinta, apoyo de Julia y si alguien me queda, pues a Y de todos Rosa. gracias y otro aplauso para ellos también, claro. Hola, buenas tardes. Aquí. Sí, bien. presentaros. Sí, Soy presentaros. Javier de la Nava. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, Lorenzo, yo me he leído absolutamente todo lo de la serie de Bevilacqua y por conocimientos que tú y yo sabemos, me llaman mucho la atención los mandos dentro de la Guardia Civil de la pareja Chamorro-Bevilacqua, ¿no? En algún momento me da la sensación como de distantes, de frío, de excesivamente cumplidores de la disciplina y de la norma, ¿no? De alguna manera has querido reflejar ahí también el contraste por lo que acabas de explicar, de esa empatía, de esa mirada que tiene Rubén hacia el delito que está investigando y cómo también a su lado hay gente, digamos, que es estrictamente cumplidora de lo establecido y de las reglas escritas sin pararse a pensar de si son más o menos adecuadas. Bueno, hasta donde yo conozco y en estos 25 años he tenido oportunidad de conocer a muchos y muchas guardias civiles y a muchos y muchas que además se desempeñan en labores de policía judicial, como es el caso de Bevilacqua y Chamorro, es decir, de investigación criminal de delitos graves. Es un colectivo amplio en el que hay de todo. Yo creo que quizá, si tengo que hacer una apreciación, el grado de empatía y de preocupación por la dimensión humana de las investigaciones, que por ejemplo la investigación de homicidio siempre existe, es mayor entre los guardias civiles que en otros cuerpos policiales del mundo, ¿no? Yo creo que en general el policía tiene una cierta tendencia a tomar una distancia, también porque va en preservación de su propia salud mental. Si tú te dejas desgarrar por todas las tragedias que pasan por tus manos, pues en 6 meses estás ya directamente en el psicólogo, ¿no? Al final tienes que mantener una cierta distancia, pero yo he visto muchas veces a los guardias civiles y a muchos, no a uno ni dos, bueno, pues dejar de mantener esa distancia y exponerse a lo que perder esa distancia te produce, ¿no? Hay un caso, por poner un ejemplo, que lo ilustra bien, ¿no? Hace cerca de una veintena de años, algo más, 20 años ya, o 21, no lo sé, asesinaron a una chica de 15 años en Algete, una chica que se llamaba Eva Blanco. Esa investigación estuvo abierta 18 años. Tardaron 18 años en encontrar al autor de la muerte porque no existía ningún vínculo en absoluto entre la chica y el asesino, ¿no? Pero lo encontraron. Y además lo detuvieron en Francia, que era donde vivía. Consiguieron identificarlo, lo rastrearon y vieron que estaba en Francia y en Francia lo detuvieron, ¿no? Y el día que fueron a casa de los padres de Eva, yo conozco a las 2 personas que fueron a la casa de Eva a decirles a sus padres que habían detenido al asesino de su hija, todos, no solo los 2 padres, sino también el capitán y el guardia civil que fueron a darles la noticia, acabaron llorando a moco tendido, porque todos se habían implicado personalmente en lo que era tratar de hacerle justicia a esa chica y tratar de sacar a los padres de la tensión en la que vivían. Algete no es un sitio muy grande,
Lo que decía el padre durante esos 18 años es que no sé si me estoy cruzando con la asesina de mi hija, ¿no? Bueno, pues a partir de ese día ya puede pasear por su pueblo sabiendo que no se cruza con la asesina de su hija. No le han devuelto a su hija, eso era imposible. Pero digamos que había una implicación humana más allá de lo policial, ¿no? O por ejemplo, mira, cuando detuvieron a los asesinos del concejal de Llanes, antes de que la noticia se diera a los medios, había dos guardias civiles en la casa de la viuda del concejal para que tuviera la noticia directamente por ellos, para que no la viera en la prensa. Y el lugar estaba muy lejos de donde se detuvo a los responsables, que vivían todos en el País Vasco. Y si fueron allí, no fue para cumplir una misión policial, sino para que esa mujer no leyera por los periódicos ese acontecimiento que tenía que ver con la muerte de su marido, ¿no? Con lo que, bueno, creo que esta dimensión está ahí. No sé si está en todos los cuerpos policiales del mundo, me temo que esto es bastante singular y por eso creo que es importante contarlo. Yo lo intento contar a través de Bevilacqua, pero tampoco quiero idealizarlo, hay gente de todo tipo. Perfecto. Seguimos, ¿no? ¿Alguno más? Hola, buenas tardes, soy Andrés Lorenzo. Buenas, Andrés. A ver, yo lo que me gusta mucho del libro de La llama de Focea es los consejos que le da Bevilacqua a su hijo, allí estando de vacaciones, con su novia guardia civil. Y encima lo que decía antes Natalia, con la madre de Bevilacqua. Es que no cometas ningún error de los que yo he cometido. Y sé muy claro y muy sincero contigo. Es algo que se queda y parece como una cosa que pasa, pero creo que es muy importante esos consejos. Y otra cosa, que bueno, vives tanto ya con la Guardia Civil, bueno, el Guardia Civil honorífico y bueno, un montón de cosas. ¿Qué sensación tienes cuando vas a alguna de estas cosas, como ahora cuando he dicho la base esta que has estado con militares, y bueno, en ese momento no ha pasado nada, y cuando al mes y pico, pues esto, bombardean o ponen, ¿qué piensas? ¿Me ha podido tocar? ¿No me has podido tocar? Bueno, en cuanto a lo primero, fíjate, hay una razón profunda dentro del relato de La llama de Focea para que comience de una manera tan poco policial. Es decir, comienza con el personaje de vacaciones, con su madre, con su hijo, hablando con su hijo respecto de la novia que le acaba de presentar, hablando con su madre respecto de otras cosas, ¿no? Y es que la investigación le va a conducir a Bevilacqua a un lugar que es Cataluña y a tratar con unas personas, comenzando por el padre de la víctima, que se han equivocado gravemente y están pagando las consecuencias de sus graves equivocaciones, ¿no? Y cuando tú estás tratando con gente equivocada, existe la tentación de ser condescendiente con ella, ¿no? De alguna forma decir, mira, tienes esto porque no has sido lo bastante lúcido, ¿no? Para mí era importante que Bevilacqua no fuera a esa investigación desde esa superioridad, sino precisamente para recordar cómo él mismo se había equivocado en cosas muy graves y cómo él mismo se había equivocado en cosas que tienen que ver incluso con los propios errores que cometen las personas a las que tiene que interrogar, ¿no? Como, por ejemplo, entre otros muchos errores, aceptó por negligencia, por falta de carácter o por falta de discernimiento, quizá, la proximidad a malas compañías, ¿no? A compañías desaconsejables. Es algo que se puede observar en el proceso independentista de Cataluña, pero también está en la propia vida de Bevilacqua, ¿no? Entonces eso, bueno, pues, digámoslo así, le vacuna respecto de la superioridad moral, ¿no? Porque además se encuentra con personas que exhiben mucha superioridad moral, ¿no? Este es un tema en el que mucha gente exhibe superioridad moral. Y quizá por eso la novela empieza ahí y por eso ese pasaje es tan importante, ¿no? Y en cuanto a la segunda cuestión, Mira, yo cuando le dije a mi familia que me iba a Irak,
pues me dijeron, ¿y qué se te ha perdido a ti allí? Y digo, pues hombre, lo que se me ha perdido es que escribí un libro sobre Irak hace 20 años y entonces no pude ir, lo tuve que escribir a partir de testimonios de gente que había estado allí. Desde entonces he querido ir, ha sido muy difícil ir. Hace 6 años que he pedido autorización para ir, me la han negado siempre, por los riesgos, por esto, lo otro, y ahora me la acaban de dar y creo que tengo que ir. Creo que tengo que ir porque si tengo la oportunidad de ver las cosas directamente, si tengo la oportunidad de hablar con quien está allí en la realidad y no cuando ya han regresado, sé que voy a encontrar mucho más. Hace 8 años tuve la oportunidad de estar también una semana en Afganistán y me di cuenta, ¿no?, de lo que realmente te reporta estar sobre el terreno. Y cuando vas allí, pues, bueno, pues es inevitable pensar, ¿no? También en Afganistán, cuando salí en un convoy por la misma ruta en la que había muerto media docena de soldados españoles, pues siempre puedes pensar, bueno, pues me puede tocar a mí, ¿no? Yo ahí me he acordado, fíjate, de mi abuelo. Mi abuelo sí que corrió peligro, de verdad. Sí que corrió peligro, de verdad, porque estuvo en una guerra de las de hace un siglo, con el ejército español de hace un siglo, que era muy peligroso y había muchas probabilidades de morir. De hecho, yo no sé cómo mi abuelo sobrevivió a 6 años de guerra. Ahora el ejército español es mucho más profesional, tiene muchos mejores medios y muchos más recursos y muchas más protecciones. Mi abuelo se pasó 6 años a cuerpo limpio, metido en trincheras de apenas 1 metro en Marruecos y sobrevivió. Y él solía decir algo que yo lo recogí incluso en alguna novela. Él solía decir que quien teme morir se muere todos los días. Y quien no teme morir, pues se muere cuando le toca y ya está, ¿no? Y bueno, pues hombre, yo intento no correr riesgos exagerados ni irresponsables, pero tampoco pienso demasiado, ¿no?, en que te puede tocar. No he corrido tampoco un gran peligro, ¿eh? Ha sido una cuestión... A mí lo que me preocupa no es tanto que los drones hubieran podido caer mientras estaba allí. Lo primero que haces cuando aterrizas en una base de esas es que te enseñan el protocolo de seguridad, el búnker en el que te tienes que meter, el chaleco y el casco que tienes que tener a mano, pero tampoco tuve yo una sensación de peligro. No es tanto eso lo que me preocupa, como lo que más me preocupa es que allí tenemos a personas que sí están expuestas a ese peligro y yo tengo una sensación absoluta de desconexión de la sociedad española con los esfuerzos y con los riesgos que están corriendo varios cientos de compatriotas nuestros. Ni siquiera veo ningún tipo de debate público al respecto. Estoy seguro de que incluso personas que están sentadas en el gobierno, que se sentarán mañana en el gobierno, seguramente no comparten, ¿no?, que haya militares españoles. Si es así, pues a lo mejor no deberían estar en el gobierno, para empezar, porque el gobierno los mantiene allí, o a lo mejor deberían promover otro tipo de debate, ¿no? Pero es más cómodo pura y simplemente ignorarlo. Y si le toca a alguno de ellos, pues bueno, te lo enterraremos, le daremos una medalla de su familia y poco más. Muy bien. En la llamada de Focea, Lorenzo, veo que en vez de decir brainstorming, que dicen ahora, dice lluvia de ideas, que es lo que más españolizado. Y ahora con el lawfare, quizás palabras que se ha inventado, ¿qué te parece el uso de anglicismo, que parece que es intocable e imparable, ¿no?, que al final nos va a comer ese tipo de palabras cuando realmente hay traducción española? Y vi cómo ponías tormenta de ideas y me encantó. Bueno, digamos que la contaminación lingüística en el mundo globalizado es casi imparable, ¿no? Y hay una contaminación lingüística que quizás sea hasta saludable, ¿no? No sé, pienso en una cosa que no es muy saludable per se, pero que existe ahora y que no existía, ¿no? Y no hay ninguna palabra. Tuitear, ¿no? No es muy saludable tuitear, creo, pero bueno. pero sería un poco raro, ¿no?, que hubiéramos... no sé, que eso lo llamáramos gorjear, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que sería quizá porque tiene que ver con el ruido de los pajaritos, ¿no? Gorjear sería raro, ¿no? Nadie identifica gorjear con escribir esas cosas que la gente escribe en antes Twitter, ahora X, ¿no? Con lo que hay ciertos extranjerismos que son saludables, ¿no?, y que enriquecen el idioma y abren campos semánticos, ¿no? Hay otros que quizás son empobrecedores, ¿no? Es decir, lo de brainstorming, pues en el fondo viene de cerebro y tormenta, pues es que no podemos decir tormenta de ideas o tormenta de cerebros incluso, si quieres, ¿no? Son palabras que existen en castellano y el concepto se entiende perfectamente, no hay por qué importar eso, ¿no? Lo de lawfare, bueno, pues yo creo, fíjate, que también
detrás de la importación de ciertos extranjerismos a veces hay razones inconfesables, ¿no? o ocultas, ¿no? En el fondo, lo que están describiendo como lawfare y lo que pretenden vender como lawfare, es decir, que no solo que por parte de determinados particulares se ejerzan acciones infundadas, judiciales, contra determinadas personas para mediatizarlas en sus pronunciamientos políticos, porque eso per se no pasa nada. Vox creo que presenta unas 40 querellas al día y se las rechazan absolutamente todas, ¿no? Eso no tiene ningún impacto. El lawfare al que ellos se refieren es cuando eso lo tramita un órgano judicial y se convierte en un procedimiento que se sigue contra una persona, o incluso en un juicio oral, o incluso en una sentencia. Si todo eso es infundado y es por razones espurias, tiene un nombre en español desde hace muchísimo tiempo. Es prevaricación, que además es un delito que está en el Código Penal, y si uno es conocer un delito, lo que debe hacer es denunciarlo para que se investigue. Si tiene pruebas de ello, claro. Continuamos. Le toca a Alberto. Alberto, porque sí, que además tiene que irse, ¿verdad, además. ¿no? Buenas tardes, Lorenzo. Bueno, pues Buenas tardes. es un verdadero placer para mí estar aquí. Soy ciego total. Es la tercera vez que tengo el lujo de estar junto con, así tan cerca de ti, como fue en aquel noviembre de 2016, como fue el pasado abril junto con Javier Cercas, y como es ahora. Es decir, lo mucho que transmite tu voz, que escucho también en la cadena COPE, y francamente, eso, para alguien como yo, que tan importantes las voces son, pues la tuya realmente pues transmite muchísimo y te doy la enhorabuena por eso. Por otro lado, en cuanto, bueno, en aquel noviembre de 2016 ya nos hablaste de la base afgana de Herat, si no me equivoco. Sí. Me conmovió, me ha vuelto a conmover hoy, como lo contabas y como lo contaste aquella vez, y me ha conmovido también como cuentas lo de Irak, ¿no? Y va unido un poco a lo que le quería comentar por un lado, y es la importancia que tiene a través de tus novelas el humanizar a los guardias civiles, a los militares, frente a las tentaciones demagógicas o frente, bueno, pues a otros voluntarismos, pues el que esas personas que están trabajando por la seguridad y por la paz, pues se les dé carne y hueso, ¿no? Y humanidad, con sus luces y sus sombras. Eso por un lado, y creo que es muy importante y que hay que seguir en ello. Y por otro lado, bueno, aquella persona que te dijo que las novelas de guardias civiles no iban a tener éxito en España, no debía tener muy buena vista, porque, bueno, aquí estamos no solo con tus novelas, sino con otros muchos autores de literatura española policíaca del género negro que han proliferado, ¿no? Y creo que, bueno, pues también es un poco el ir en esta línea, ¿no? ¿Qué te parece que haya pues esa proliferación de novelas de género negro en España? Y sobre todo eso también, la importancia que tiene, quería compartirlo, el humanizar a nuestras tropas militares, guardias civiles, todos esos que velan por nuestra seguridad en el día a día, y que quizá no nos damos cuenta porque la tenemos, ¿no? Pero cuando hablas con otras personas de países en los que la delincuencia está a la orden del día, Sudamérica, y vienen aquí y te dicen que no sabemos lo que tenemos porque pueden ir tranquilamente por la calle y allí, ¿no? Entonces, bueno, pues que muchas gracias por todo, que te animo a que sigas en esta línea, y por supuesto Púa también me ha impactado muchísimo por lo que es el concepto, como bien has dicho, de la guerra sucia y todo lo que supone. Muchas gracias, Lorenzo. Pues muchas gracias a ti. Lo primero que tengo que decir es que lo de la voz es genético, no tiene ningún mérito. Tengo la misma voz que mi padre y que mi hermano, y creo que mi abuelo también, el de la guerra de África, ¿no? Bueno, lo que sí creo que debes intentar, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una buena escuela la abogacía, ¿no? En la que tienes que expresarte oralmente en contextos además de cierta hostilidad, ¿no? Como es por ejemplo una vista oral, un juicio es un lugar bastante tenso, ¿no? Pues creo que es importante, con la voz que la naturaleza te dé, pues acertar a trasladar las cosas con la mayor honestidad y con la mayor calidez que puedas, ¿no? Que es algo que a veces quizá nos olvidamos, ¿no? Damos preeminencia a otras cosas. En cuanto a los... Mira, yo de lo que soy enemigo, y cada vez más, es de las caricaturas. Y nos conformamos con muchas caricaturas. No solo caricaturas sobre los militares o sobre los policías, sino sobre casi todo. Y las caricaturas son muy poco útiles
y conducen a errores funestos en el análisis de la realidad, ¿no? Cuando me puse a escribir una novela donde el protagonista, porque para mí de las novelas de Bevilacqua, aparte del propio Bevilacqua, el protagonista siempre es la víctima, era un antiguo miembro de ETA, yo sentí la necesidad de hablar con gente que hubiera estado en ETA. Y sentí la necesidad para no quedarme yo en la caricatura del terrorista, para no quedarme en la visión somera, en la visión confortable, que muchas veces se practica para tomar distancia respecto de ciertas personas y descartarlas por completo, ¿no? No hay nada más contrario a lo que yo pueda pensar y sentir acerca de mi sociedad y del mundo que alguien que decide sumarse a una organización terrorista y además tomar las armas para convertirse en uno de sus soldados, ¿no? Pero tuve la necesidad de sentarme con ellos, con los que pude hacerlo, para no perpetrar caricaturas. Y con los militares y con los guardias civiles y con los policías se perpetran a diario caricaturas, ¿no? Mira, hoy es un día interesante. Hoy es un día interesante porque un señor que en un concierto en Marinaleda, no sé qué se habría tomado, alentó a que todos los que estaban en el concierto se fueran al pueblo al lado a buscar a un guardia civil o guardias civiles y matarlos, ¿no? Bueno, pues hoy se ha sentado en un banquillo en la audiencia de Sevilla y ha aceptado 2 años de prisión y ha reconocido que se le fue la mano, ¿no? Ha necesitado un procedimiento penal, 5 años que ha vivido fuera de España y todo eso para entender que uno no puede despreciar a un ser humano simplemente por llevar un uniforme que a ti no te gusta, ¿no? Se une otra cosa ahí, que tampoco me quiero alargar mucho sobre esto, pero yo lo he vuelto a ver en Irak hace mes y medio, como lo vi en Afganistán hace 8 años, como lo he visto muchas veces, que me he ido de maniobras con militares actuales en España, o como muchas veces que he ido con guardias civiles, o bien en una investigación, en una patrullera o en un helicóptero, ¿no? No sabemos la suerte que tenemos. No sabemos la suerte que tenemos. Porque tenemos un material humano que no solo es escogido, por ejemplo, en aspectos en los que quizá mucha gente no sospecha, ¿no? Ahora mismo, para ser oficial de la Guardia Civil, hay que sacar prácticamente un 14 en selectividad, si no, no puedes entrar. Yo he conocido en Irak, hace mes y medio, a una persona que había estado de misión en Haití, El Salvador, Guatemala, la República Centroafricana, Mali, Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán. Es decir, una persona que había estado en tantos escenarios de conflicto, por supuesto una persona que hablaba inglés con soltura, porque si no, no podría trabajar, cosa que no es ni mucho menos el caso de todos los profesionales españoles de su edad, que es un hombre de cierta edad ya, ¿no? Una persona con una visión del mundo tan compleja como muy poca gente tiene en este país. Y sin embargo, pues por ahí circula todavía el cliché del sargento chusquero, ¿no? Que parece que es el único militar que hay. Es un cliché tan absurdo, tan grotesco, que creo que uno tiene casi la obligación de contrarrestarlo, ¿no? Y luego la otra dimensión, la de la humanidad. Tampoco, mira, yo he estado tanto en Irak como en Afganistán en bases donde hay militares de otros países. Y tú ves a los militares estadounidenses, no es por nada y no tengo nada contra ellos y demás, pero muchas veces son gente muy joven, es gente con una capacidad de asimilación cultural hacia lo que no es Estados Unidos bastante limitada, y tú notas cómo la relación que tienen, por ejemplo, con la población, es muchísimo peor que la que tienen los militares españoles. Cuando yo dije en el aeropuerto de Bagdad que era español, el policía iraquí enseguida empezó a hacerme la ola. Cuando me di un paseo por Bagdad, y yo no, en Bagdad prácticamente no hay turistas ahora mismo, y tenía una cierta reserva a decir que era español, el iraquí que venía conmigo, que era del conductor del coche que habíamos alquilado para movernos por allí, que hablaba español perfectamente, me decía, puedes decir tranquilamente que eres español, puedes decir tranquilamente que eres español, no podrías decir tranquilamente que eres estadounidense, pero vuestra gente que ha estado aquí ha dejado buen cartel, porque ha dejado, tiene capacidad de relacionarse con la gente. Bueno, todo esto no lo sabemos. Todo esto ni se cuenta siquiera, ¿no? Y prevalecen esas caricaturas ridículas, ¿no? Y en cuanto a lo último, pues mira, yo creo que aquel editor, al que por cierto he seguido tratando, y con el que tengo buena relación, en aquel momento, para empezar, fue el único que me contestó. Esa deferencia se la tengo que agradecer. Pero además yo creo que en ese momento él
estaba en lo cierto, es decir, el mercado no respondía positivamente a la novela policíaca en España y menos de autor español. ¿Tenía que haber visto lo que iba a pasar pocos años después? Pues bola de cristal yo tampoco tengo y no creo que la tenga nadie, ¿no? Yo admiro mucho a la editora María Antonia Miquel, que hizo esa apuesta, porque la hizo en solitario y lo difícil era hacer esa apuesta, y no sé si yo mismo habría hecho una apuesta así. Lo cierto es que la novela policíaca en España pues se ha diversificado, y yo creo que eso es bueno. A mí no todo lo que se publica me gusta, incluso hay cosas que no me gustan nada, pero me parece muy bien, por ejemplo, que ahora uno vaya a una librería y pueda encontrarse pues, novelas escritas por hombres y mujeres casi al 50%, no era así hace 30 años, y que pueden estar ambientadas en Madrid o Barcelona, lo que siempre ha sido bastante normal, o en Vigo, o en Cantabria, o en un valle navarro, o en la bahía de Cádiz. Me parece que todo eso es forzosamente bueno. Pues seguimos. Antes del siguiente contertulio, Natalia, estamos a la mitad de la tertulia. ¿Y qué toca hacer a la mitad? Que siempre pedimos al autor, que nos gusta mucho. La portada, que, bueno, en este caso serían las portadas. Las portadas. Sí, claro, ¿te acuerdas cómo son? Sí, me acuerdo más o menos. Es que me gusta que lo describa porque al no verlas, pues así hacemos una idea de cómo son cada una. Sí, me acuerdo y con las dos hemos sufrido, sobre todo el equipo de la editorial, ¿no? Yo personalmente tengo que decir algo antes de describirlas. Si por mí fuera, las portadas de todos mis libros serían de estilo francés. Es decir, blancas, con el nombre del autor en pequeño, en negro, arriba, con el título de la novela en grande, en rojo, en el centro, y con el nombre de la editorial en pequeño, abajo, en negro. Así son todas las novelas francesas, todas iguales. No hay competencia en las mesas de novedades para llamar la atención. Pero por alguna razón en España esto no puede ser, así que tienes que hacer cubiertas que llamen la atención. Y eso siempre es un problema, ¿no? Fíjate, la cubierta de La llama de Focea es la única que en muchos años no ha hecho un pintor murciano que se llama Ángel Mateo Charris, que es el autor de todas las portadas anteriores de Bevilacqua, que siempre tenían un paisaje y una figura humana. Por alguna razón, con esta novela no dábamos, o él no daba con proponer una imagen que nos convenciera, ni al editor ni a mí, y al final pues optamos por, en lugar de dibujar una figura humana, lo que aparece es una mano en el centro de la imagen, y de esa mano brota una llama, ¿no? En el fondo la llama de Focea, bueno, tiene una historia detrás, si lo explico es un poco larga, ¿no? Está, bueno, el que ya ha llegado al final ya se la sabe, ¿no? Focea es la polis griega de la que partieron los colonos que fundaron Ampurias, en la costa catalana, ¿no? Y cuando una polis griega fundaba una colonia, de la llama que ardía siempre en el Pritaneo, que era el edificio del gobierno de la polis, se prendía una antorcha que se llevaba para encender la llama que había en el Pritaneo, en el edificio del gobierno de la colonia, en este caso de Ampurias, ¿no? Esa llama, en el fondo, simboliza el legado, ¿no? Que recibimos de nuestros ancestros, ¿no? También es el conocimiento, también es el carácter, todas estas cosas. Por tanto, bueno, pues esa mano que sostiene una llama, pues es la mano que sostiene ese legado, ¿no? Desde Grecia llegó a la costa de Cataluña, y hay una reflexión al final de un personaje que no es Bevilacqua, sobre en qué medida los catalanes, como dicen algunos independentistas, son griegos, pero en particular griegos de Focea. Grecia no era un país en aquella época, era un universo compuesto por muchos estados, ¿no? Con caracteres diferentes: Esparta, Atenas, Tebas, la propia Focea, ¿no? Y los foceos, pues nos cuenta Heródoto cómo eran y el carácter que tenían, y bueno, de ahí saca un poco un personaje, una reflexión que está detrás del título de la novela. En cuanto a Púa, pues es un personaje oscuro, y Púa no es un hombre, es un nombre de guerra, ¿no? Yo he buscado un nombre muy breve, creo que será el título más breve que ponga. Me resulta muy difícil imaginar uno de menos de 3 letras, ¿no? que para mí tenga sentido. Y Púa representaba el carácter del personaje, ¿no? Púa, según el diccionario de la Academia, en una de sus acepciones en sentido figurado y aplicado a una persona, representa a alguien fino y astuto, más bien para mal que para bien, que es lo que es Púa. Y entonces se optó por una cubierta tipográfica. Es su nombre en grandes letras naranjas, con la tilde de la U en forma de una púa, en forma de un pincho, y entre dos de esas grandes letras naranjas corre un hombre vestido con una gabardina oscura, un hombre vestido
totalmente de negro, ¿no? Pues supongo que la diseñadora quiso representar la oscuridad del personaje y al propio tiempo que está en peligro. Durante la mayor parte del libro está en peligro. Perfecto, pues muy bien descritas y seguimos. Pregunta Angelina. Angelines. Estoy aquí, Lorenzo. Sí, sí, te veo. Sí. Por si acaso creías que estabas de rodillas, no. Te veo, Angelines, te veo. No se te oye, Angelines. Aunque tengo la columna, pero te veo. Habla. Bueno, que yo no quiero desvelar nada de Púa porque está en braille y muchas personas no se la habrán leído. Pero ya has contestado, no sé si sutilmente o verdaderamente, cuando has dicho que es una ficción. Yo no la he dejado porque es un pasaje duro, me acostaba contigo, me acostaba con Púa y me levantaba con la llama de Focea, porque estaba regoyendo y cuando sacaba a mi perro y me llevaba el libro a la cama y me lo leía, no lo podía dejar. Pero una pregunta que no sé si has respondido antes, ¿lo de Púa es pura ficción? Vamos a ver. No se lo cree. La pura ficción, a ver, la pura ficción no existe. Eso quizás es lo primero que deberíamos decir, ¿no? Y en ese sentido tampoco Púa es una pura ficción. Lo que sí es ficción es que no intenta contar la historia de nadie que haya existido, no intenta describir una organización que como tal haya existido. Los hechos que se narran no intentan corresponderse con acontecimientos reales de las guerras sucias en las que podría haberme inspirado, que como comenté antes son varias, aunque una la tengamos más cerca. Es decir, nada en la novela intenta representar, ni siquiera de forma ficcional, hechos reales. No intenta ser un trasunto fidedigno de nada. ¿Eso quiere decir que me lo he inventado todo? No me he inventado prácticamente nada. Es decir, ¿qué es lo peor que sucede en la novela? Que, por ejemplo, no sé, unos hombres se infiltran en un lugar para tratar de averiguar los hábitos de otra persona de tal forma que lleguen a saber cuál es el momento más adecuado para asesinar la traición, incluso se llegan a ganar su confianza. Eso pasa desde la Edad Media. Ahí están los famosos integrantes de la secta de los asesinos, ¿no? Que entre otros mataron a Conrado de Monferrato para que no le quitara el reino de Jerusalén a Ricardo Corazón de León, que supuestamente era un caballero, pero pagaba asesinos a sueldo para que se desembarazaran de sus enemigos, ¿no? Eso ha pasado. Cuando cuento que se va a un lugar a secuestrar a una persona y después torturarla para sacar la información, eso me lo he inventado, no ha sucedido nunca, ha sucedido bastantes veces y seguramente sigue sucediendo en algunos lugares del mundo. Cuando cuento como una persona que está infiltrada en un ambiente hostil, de repente conoce a una mujer, se enamora de ella, ella de él y mantiene una relación con ella en la que incluso llega a manipular y a utilizar a una persona a la que quiere, eso no ha pasado nunca. Eso claro que ha pasado y seguramente volverá a pasar si no está pasando en este momento, ¿no? Y algunas de esas situaciones extremas pues las han vivido personas con las que yo he hablado y que me han dado su testimonio de alguna manera, o las han conocido como investigadores o de otra forma, ¿no? Pero yo no he intentado reflejar exactamente lo que ellos me contaron, lo que ellos vivieron o lo que ellos vieron. He intentado extraer lo que es la esencia de todo eso para con ese material construir una ficción. No he querido trasladar a través de la ficción lo que vivió tal o cual persona o lo que sucedió en tal o cual lugar, en tal o cual momento. Por eso digo que es una ficción. Más cosas. Lorenzo, no se te oye. Enciende el botón verde. Bueno, ahora sí. Madre mía. Bueno, Lorenzo, que estoy encantada de aquí. ¿Y el nombre? ¿Quién eres? Soy Eva Navarro, soy escritora y bueno, he descubierto que tengo varios vínculos contigo y los acabo de descubrir ahora mismo. Uno es, bueno, la escritura. No alcanzo el nivel tuyo ni de lejos, pero bueno, aspiro. Y luego también abogada, ejerciente, que yo no sabía que tú también habías ejercido, pero lo que me ha llamado la atención ha sido
que has hablado de tu abuelo en Marruecos. Entonces, a mí me cautivaste como escritor, no por la novela policíaca y todo esto, sino por un libro que cayó en mis manos hace ya mucho tiempo, que se llama Del Rif al Yebala. Y me encantó. Me encantó porque compartimos ese vínculo de familia, de abuelos en Marruecos, en las guerras, en el Rif. Yo siempre escribo sobre esos temas y quería preguntarte si ese libro lo escribiste en memoria siguiendo la voz de tu abuelo o qué es lo que te llevó a esa tierra y qué es lo que te inspira a esa tierra, que también significa tanto para mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Bueno, yo tengo, digamos que hay cosas a las que en cierto modo estás abocado, ¿no? Y además yo creo que a esas cosas hay que atenderlas, ¿no? No se le puede dar la espalda y que quizá uno no debería ocuparse nada más que de eso, es decir, que de aquellas cosas a las que te sientes abocado, ¿no? Aquellas cosas que sientes que para ti son necesarias, es necesario profundizar en ellas y en el caso de un escritor es necesario escribir sobre ellas, ¿no? Una de esas cosas para mí es Marruecos porque bueno, mi abuelo Lorenzo, cuyo nombre llevo, ¿no? o en recuerdo de quien yo me llamo como me llamo, efectivamente llegó a Marruecos en 1920 y estuvo allí hasta 1926. Eso quiere decir que se comió lo peor de la guerra del Rif. Y si yo estoy aquí es porque él acertó a sobrevivir. Muchos de sus compañeros no lo hicieron. Muchos de sus compañeros murieron en plena juventud. Nunca se casaron. Mi abuelo se casó cuando volvió de África, ¿no? Muchos murieron sin descendencia. Muchos no tienen un nieto que los recuerde. Yo soy el nieto de alguien que sobrevivió y sentí desde el principio, cuando conocí la historia, las historias de esa guerra que tú también conoces muy bien, sentí el deber de ser o de contribuir a la memoria de toda esa gente que no tuvo a quienes los recordaran porque murieron demasiado jóvenes, murieron sin descendencias, ¿no? Ese ejército de fantasmas que quedaron allí y que no... Mucha gente decía, sí, mi tío abuelo murió en África, ¿no? Poca gente dice, mi abuelo o mi bisabuelo murió en África, ¿no? Es verdad que murieron algunas personas con descendencia, ¿no? Algunos militares profesionales, pero la tropa, que eran todos jóvenes, que eran personas de 20 años, la mayoría no se habían casado y por tanto no tenían descendencia, ¿no? Y yo sentí esa interpelación, pero es que por si eso fuera poco, mi otro abuelo, mi hermano Manuel, está enterrado en el cementerio católico de Rabat. Siempre voy a Rabat y voy con cierta frecuencia. Mi primera visita es a la tumba de mi abuelo Manuel, porque una hermana de mi madre se casó con un marroquí y vive en Rabat desde hace 60 años prácticamente. Yo diría que es ya marroquí prácticamente, ¿no? Y entonces ese vínculo tan profundo, tan directo, ¿no? con el país a mí me llevó a profundizar y me llevó a hacer eso que los españoles solo hacemos con uno de nuestros vecinos. Los españoles tenemos, o sea, España tiene 3 países vecinos, vamos a descontar al Reino Unido y a Gran Bretaña por Gibraltar y Andorra, que es un país un poco sui generis. Nuestros 3 grandes vecinos son Francia, Portugal y Marruecos. Hay un vecino del que estamos permanentemente pendientes y además al que imitamos históricamente muchas cosas y de cuya aprobación siempre andamos atentos a ver si nos aprueban o no nos aprueban, que son los franceses, y a los otros 2 los ignoramos olímpicamente, como si no existieran, ¿no? Incluso teniendo esa continuidad territorial tan larga como tenemos con Portugal, o la continuidad cultural e histórica que tenemos con Marruecos, ¿no? Si uno examina la historia que está documentada en los últimos 2.700 años, de esos 2.700 años es más el tiempo que las 2 orillas del estrecho han formado parte de una misma unidad política, ya sea el Imperio Romano, ya sea el Imperio Almohade, ya sea el Califato de Córdoba, ya sea el Protectorado Español sobre Marruecos en el siglo XX, que los momentos en los que hemos estado separados. Y eso quiere decir que hay muchísimos vasos comunicantes, culturales, humanos, de todo tipo. Y eso a mí me llevó a escribir sobre estas cosas, me ha llevado también a ir con frecuencia a Marruecos y fíjate, frente a tanta mala noticia, a celebrar alguna buena noticia que pasa bastante inadvertida, pero que ahí está, ¿no? La última vez que yo estuve en Marruecos fue invitado por la Universidad Kadi Hayat de Marrakech. Marrakech está en el antiguo Marruecos francés.
Es decir, Marrakech es un lugar donde la lengua normal pues es el árabe, o si te vas un poco más al sur, dialectos bereberes, pero la lengua un poco así importada es el francés, no el español. No había ninguna tradición de hispanistas. Bueno, pues en esa universidad, ese lugar cuya referencia cultural es francófona, hay un departamento de español, que además lo han montado un grupo de profesores jóvenes bastante entusiastas, y bueno, pues tuve la oportunidad de estar allí con 100 alumnos marroquíes que en una zona francófona lo que quieren aprender es español y no francés, ¿no? Es decir, que ese vínculo cultural que tenemos no es una invención, es poderoso y arrastra y nos puede ayudar a muchas cosas, tanto españoles como marroquíes. Bien, pues continuamos. Lorenzo, tú y yo coincidimos el año de nacimiento del 66, un año que marca porque somos muy activos, y yo te quería hacer una pregunta muy personal, y es que con los niños, con tu mujer, el perro, el ocope, los libros, los viajes, ¿cómo te da la vida? Perro no tengo. Bueno, pero vas a tener. He resistido como Numancia a las reclamaciones de mis 4 hijos, y lo de la pequeñita que tiene 10 años está siendo muy duro, pero... Aquí hay muchos por el suelo, ¿los has visto por ahí? Los he visto. Vale, Y yo he tenido perro, a mí los perros me encantan, pero un perro hay que cuidarlo. Un perro hay que tener una vida que hoy por hoy no es la vida que yo tengo, ¿no? Claro. Así que eso es lo que me lleva a no tenerlo. Tengo una pajarita, tengo una pajarita pequeña. Bueno. Una pajarita a la que movemos como podemos. Ha llegado, vienes de la COPE, que tiene el martes COPE, ¿no? ¿Y qué tal? Yo te dice, no, si de otro sitio no he venido para acá. Claro, no me extraña, es que no paras. Sí. Bueno, hago lo que puedo, no siempre estoy contento de lo que hago, ni de cómo llego a lo que llego, pero hago lo que puedo. Y mira, lo decía Natalia antes, una cosa que aprendí con 25 años, yo con 25 años me dedicaba a la abogacía, escribía, además en ese momento estaba escribiendo una novela que yo creo que es la novela que más me ha costado escribir, es el reto quizá que me impuse como escritor más duro, pero a lo mejor yo no estaba preparado para escribir esa novela todavía, que es La sustancia interior, una novela que he reescrito luego varias veces, y bueno, ahora ya he conseguido más o menos quedarme en paz con ella, pero vivía con muchísimo estrés. Y un día ya me bajé del tren de cercanías a 160 pulsaciones, más o menos. Y 2 noches o 3 noches después me desperté con convulsiones. Y dije, aquí o aprendes a tomarte la vida con un poco de filosofía o no vas a doblar los 30 años. Y bueno, pues digamos que intento llegar lo mejor que puedo a todo. Y si algo no llego como me gustaría, pues pido perdón. Si es que no puedes hacer mucho más. Claro, eso es mucho de esfuerzo que ha hecho hoy por lo que está contando, gracias a Lorenzo. Y seguimos, queda un poquito para quién viene ahora. Sí, hay mucha gente esperando. Ya, por eso. Hola, buenas tardes, Lorenzo. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo no pude estar en el año 2016 y bien que lo siento. También darte las gracias por la espléndida entrevista que aludió Alberto con Cercas, que tuvimos la suerte de escucharos. Quería preguntarte básicamente varias cosas. Primero, has aludido a Chandler. Entonces nosotros tenemos grabado el libro que hizo Cole Toynbee o Benjamin Black al estilo Chandler, con el nuevo personaje, con una escritura. Me gustaría saber tu opinión, si la puedes compartir. Sí, claro que puedo. Otra cosa que me gustaría preguntarte, también de Frances Porcimelón, y luego respecto a tu obra, yo había leído 2 libros tuyos, Música para feos, por el título, que me gustó mucho la historia de la relación. Quizá no tanto el final, pero hablo entendido decir que estuviste hace 8 años en Afganistán, y va un poco por ahí, ¿no? Sí. Otros sobre crímenes famosos. Y sí que es verdad que me daba, y tengo que confesar, y bueno, me da culpa, me da pereza entrar en la saga de Berberaco, Alzamor, etc. Guardia Civil, etc. Yo fui estudiante del País Vasco, en otros tiempos, ya soy mayor, con Franco, en fin, otra Guardia Civil también, seguramente, muy distinta. Pero el libro, vamos, me ha parecido espléndido de principio a fin, tanto la trama como la carga humana, como los personajes, las relaciones, digamos, entre los mandos, esos miramientos que se tienen, que imagino que es así, como todas las instituciones, los propios mandos. Bueno, los flashbacks de Rubén Bellacqua, que me he apuntado los 2 libros con los que, digamos, que abordas esas historias, digamos, ¿no? Y los voy a leer. Y bueno, es que o sea, me enganchó y me parece espectacular. Y le quería preguntar respecto a Focea, si lo de Focea hasta qué punto es literario, es decir, si es tal como lo cuenta Altabella o si es así. Bueno, en cualquier caso Ampurias no es Cataluña, no es el Ampurdán, no es la Val d'Aran, no es tantas cosas, ¿no? Sí. Pero si es como dices,
o hay también un componente ahí simbólico o incluso legendario, ¿no? Sí. Además, sí, muchísimas gracias por todo y enhorabuena por toda tu carrera y tu trayectoria. Pues nada, muchas gracias a ti. A ver si me ordeno y soy más o menos sintético. En cuanto a la primera, sí leí la novela, sí empecé a leer la novela. A mí Benjamin Black, John Banville, que es su nombre verdadero, me parece un grandísimo escritor. Por cierto, recomiendo a quien no la haya leído que lea también su obra como John Banville, ¿no? La trilogía Clip, El mar, en fin, es un grandísimo autor y sus novelas policíacas a mí me parece que están bastante bien, pero tengo que reconocer, y no sé si me oirá porque le conozco y tengo cierta amistad con él, espero que no le moleste, ahora diré por qué digo esto. A mí el libro no me convenció. Creo que es muy difícil que a un lector devoto de Raymond Chandler le convenza un remake. Por muchísimo talento que tenga quien lo hace, y no se puede tener más del que tiene John Banville, ¿no? Y la película que hicieron después, aguanté 30 minutos, o sea, no la he terminado de ver, porque no me parecía el personaje, me parecía una especie de recreación bastante decepcionante, ¿no? Pero probablemente es imposible colmar las expectativas de alguien que se ha sentido deslumbrado por Raymond Chandler en su adolescencia, ¿no? O sea que tampoco quiere decir gran cosa lo que acabo de mencionar, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, Simenon es otro autor que se reivindica poco y que yo creo que se debería reivindicar más. A mí lo que me gusta de Maigret es que despoja al crimen del aura, a veces de fascinación, que muchos narradores le confieren, ¿no? La mayoría de los delincuentes son personas bastante decepcionantes, ¿no? Como dice incluso algún policía amigo mío, afortunadamente casi todos son bastante tontos, porque si hubiera muchos delincuentes listos sería terrible, ¿no? Sería terrible. Fijaos, aparte que tengamos buenos policías, ¿no? Que permite entroncar con lo que comentaba antes otro compañero, ¿no? En apenas unos pocos días se ha detenido a 3 personas vinculadas con el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Aquí cerca, ¿no? Eso es porque la policía española es muy buena, sin ninguna duda. Eso lo haces en otro país y te vas tranquilamente y te fumas un puro, vamos. Hay países donde el asesinato político está a la orden del día y nunca pillan a nadie, ¿no? Pero aparte de ser bastante buena la policía española, por lo que se sabe, utilizaron una motocicleta cuya matrícula se ha podido rastrear. Es que hay que ser idiota para meterse en Madrid con una motocicleta, Madrid lleno de cámaras y todas las grabaciones las van a buscar los policías y hacer una barbaridad como esa, ¿no? Afortunadamente muchos son bastante lerdos, ¿no? Y creo que Simenon refleja esa mirada, ¿no? Y Maigret, esa mirada no idealizada sobre los criminales. Y en cuanto a la novela de La llama de Focea, bueno, te agradezco todo lo que me dices, también las otras lecturas. La historia que se cuenta sobre Focea es real hasta donde lo podemos atestiguar. Lo que dice Alta Bella es lo que cuenta Heródoto de Focea. Y hombre, Heródoto pues era un historiador con vocación de decir la verdad. No sabemos si siempre sus fuentes eran exactas, si alguna cosa le pudieron engañar. Él mismo lo dice, las cosas que yo no he visto directamente me pueden haber engañado, pero hasta donde sabemos, pues eso fue lo que pasó con Focea, lo que cuenta Alta Bella, ¿no? Y denota que el carácter de los foceos pues era bastante arriscado, ¿no? Digamos que eran unos griegos con bastantes malas pulgas, ¿no? Pero no pretende ser un reflejo de Cataluña. En realidad es como una pequeña broma que hace Alta Bella, que es un escritor catalán en español, que no comulga mucho con el independentismo y que, de ficción, por cierto, imaginario, ¿no? Pero vamos, yo conozco a no pocos escritores catalanes en español. Y lo que viene a hacer es una pequeña broma con algo que se ha podido ver en medios catalanes durante todo este proceso, ¿no? Yo lo he leído en negro sobre blanco, que Cataluña tiene que ser independiente. Cataluña tiene que ser independiente porque son los únicos griegos de la península. Los demás peninsulares no recibimos la influencia civilizatoria de los griegos y por tanto no estamos a su altura, ¿no? Ese es un poco el discurso. Bueno, pues quizá lo que hace este personaje es ironizar con esa declaración, ¿no? Es decir, que ser griegos no necesariamente significa ser más civilizados, que los griegos cuando se ponían también eran bastante salvajes. Hola, soy Yolanda. Lorenzo, yo te voy a hacer 2 preguntas muy breves.
porque hay mucha gente esperando, pero Sí. que tengo mucho interés. Semana. Me voy a alejar porque por lo visto está y me voy aquí de pie. Cuando empiezas al altavoz se compra. ¿Por aquí puede ser? Sí, Ya sí, ahí perfecto. Fenomenal. Pues te quería hacer dos preguntas muy breves. La primera, bueno, siempre te ha gustado leer, has dicho, novelas policíacas y estas cosas. ¿De niño, de adolescente, has pensado alguna vez ser policía, guardia civil? Y la segunda, ¿cómo se te pondría el cuerpo o qué pensarías si llega tu niña de 10 años y te dice, papá, quiero ser guardia civil? Gracias. Bueno, a ver, en realidad... Yo he soltado el micro. Sí. No son preguntas, no son... Sí, espera, a ver, sí. Sí, sí, no se ha ido todo. ¿Sí? Ahora. Hemos vuelto. Vale. Bueno, no son preguntas muy difíciles. Nunca quise ser policía ni guardia civil. No, es algo que nunca me pasó por la cabeza. Mi padre era militar de aviación y vivía en una colonia de militares de aviación. Todos los niños queríamos ser pilotos. Y yo quise ser piloto, pues eso, hasta que se cruzó la literatura. Pero no me recuerdo nunca. Y además es un trabajo que admiro por lo difícil que es y que además respeto por lo necesario que es, pero para el que yo no creo que valiera, sinceramente, ¿no? Porque es un poco duro trabajar durante meses, ¿no? Intentando construir una historia y cuando ya la tienes construida con enormes esfuerzos, la sueltas para que la decida otro. Que es lo que hace el policía, las sueltas y otro decide, ¿no? A mí me gustan las historias que cuento controlarlas, con lo que seguramente sería bastante contrario a mi propio carácter, ¿no? En cuanto a si mi hija de 10 años me dijera que quiere ser guardia civil, ¿qué me parecería? Pues mira, tengo 4 hijos, cada uno va por un camino completamente distinto y 2 de ellos muy distinto del mío. Yo respecto de mis hijos solo tengo una idea clara. Lo que deseo es que hagan algo para lo que sean competentes, que les enriquezca y que les satisfaga como personas. Lo demás me es indiferente. Si mi hija resulta que ve eso, cosa que no veo muy probable, de momento se inclina más bien por la biología, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No, para empezar es un oficio honrado y sé que va a estar con personas decentes, también con algún delincuente, como hay en cualquier cuerpo policial siempre hay algún delincuente y en la Guardia Civil hay alguno que está en prisión en este momento. Pero en la calle también hay delincuentes, o sea que en las empresas, en muchos sitios. Vamos con Carlos, me parece, ¿no? A ver, tú no tendré que saber. ¿Quién? A ver, yo tengo buena voz. No, pero es que está grabando y para que la gente en casa lo escuche. Es que hay gente en casa que, por cierto, un saludo a la gente que está en casa escuchando la transmisión del canal de... ¿Cómo? Sí, tenemos aquí una pregunta antes, Entonces, venga, vamos allá. Sí. Hola, soy Alba. Sí. 2 preguntas para ti, Lorenzo, a ver si soy breve. Dime. La primera, seria, pero en mi opinión hace falta en estos tiempos complicados. ¿Qué libro le recomendarías a alguien, ya sea tuyo o de otro autor, que te dijera, recomiéndame un libro que me sirva para sobrellevar mejor la soberbia que hay a mi alrededor? Y la segunda, como esta ha sido muy seria, pues está un poco más muy relajada. Difícil, En la presentación ha dicho Natalia que tu primer libro lo perdiste en una mudanza, pues te voy a preguntar, o sea, tu primer relato, sí. Pues te voy a preguntar por el segundo, que supongo que lo conservarás. ¿De qué iba? ¿Cómo se titulaba? Muchas gracias. Vale, sí. ¿Cómo no? Muy bien, pues a ver, la primera pregunta es realmente difícil, ¿no? Yo creo que un buen libro para... A ver, se me ocurren así varios, ¿no? Pero quizás si tengo que elegir un libro que a mí me gustó mucho en su momento y que creo que sigue teniendo mucha fuerza, es Sinué el egipcio, de Mika Baltari, que es la historia de un hombre que digámoslo así, llega a tenerlo todo y acaba no teniendo nada, ¿no? Al final de su relato
dice, y esta es la historia de Sinué el egipcio, el más desventurado de los hombres, ¿no? Es una historia, bueno, creo que ayuda a relativizar, ¿no? El valor de las cosas, el valor de... Él es un médico exitoso que accede al círculo de los faraones, que tiene las mujeres más bellas de su tiempo y tal, y finalmente pues se convierte en un absoluto infeliz, ¿no? Y en una persona que vive en la más completa indigencia, ¿no? Lo relativo que es todo lo que tenemos o dejamos de tener. Me parece que es un clásico, es un libro de hace muchos años, pero que sigue siendo bastante útil en general y a lo mejor para eso que me decías, ¿no? En cuanto a la segunda historia, sí me acuerdo de la segunda historia que escribí. Lo que pasa es que yo creo que no llegó ni siquiera a tener título. En realidad, entre los 13 años, tampoco me acuerdo del título de la primera, entre los 13 años y los 15, pues iba escribiendo relatos cortos, que muchos estaban, no sé, basados en fantasías que a mí se me ocurrían. Y yo creo que el primer relato que ya escribí con un título y que lo armé como para, bueno, pues convertir en una pieza literaria, debió ser primero o segundo debut, 14 o 15 años, y ese se titulaba La epopeya de Ubaldo, que era una especie de, no sé, era una mezcla del Principito. Al principio lo que haces básicamente es copiar, o sea, copias lo que puedes, de mala manera, y bueno, pues yo me dediqué a copiar eso. Luego escribí otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba el otro? Se llamaba El rencor y el miedo, que en realidad era una copia de Excalibur, de la película aquella sobre los caballeros del rey Arturo, ¿no? En fin, bueno, yo recuerdo todo aquello con cariño, y para mí son entrañables los textos, los guardo, pero realmente no tienen ningún valor literario, tienen un valor sentimental, como recuerdo para mí, un poco más, ¿eh? ¿Carlos o qué? Sí. ¿Sí? ¿Tiene el micrófono? Hola, Lorenzo. Hola. Soy Carlos y yo solamente dos cosillas. Yo hacía mucho que no entraba otra vez en el género policíaco y bueno, pues ahora he leído estos dos libros y bueno, pues he vuelto a él. Y ahora las preguntas son, ¿en qué estás trabajando ahora? Y luego, segundo, como realmente trabajas con hechos reales, aunque luego no sea pues, los libros, vas en la actualidad, pues estamos pasando pues, momentos, yo no digo difíciles ni fáciles, sino diferentes, con todo lo que hay. ¿Trabajarás en algo de esta época? Muchas gracias. Pues a ver, en cuanto a la primera pregunta, estoy trabajando ahora mismo en la tercera novela de la serie de la inspectora Manuela Mauri, que es un personaje que creé en solitario hace unos años, una inspectora de homicidios de la policía, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que investiga crímenes en Madrid, así como Bevilacqua es viajero, ella solo investiga crímenes en Madrid. Ese personaje que nació en un relato que se llamaba Carabanchel Blues y que me lo inventé yo solo, luego lo convertí en personaje de novela con la ayuda de Noemí Trujillo, mi mujer, y hemos hecho 2 novelas y estamos con la tercera. Y en eso es lo que estoy. Es, como en las 2 anteriores, Si esto es una mujer y La forja de una rebelde, se basa en historias reales, pero también las ficcionamos, no son trasuntos directos, ¿no? de hechos reales. Y partimos de crímenes reales porque a mí me importa que las novelas donde el punto de partida es un homicidio, la razón del homicidio sea una razón que en realidad ha servido para alguien como motor de un crimen tan grave, ¿no? Como es quitarle la vida a otra persona. No me gusta fantasear con homicidios imaginarios o fantasiosos o gratuitos, ¿no? Entonces digamos que es una muerte que está basada en una muerte criminal real que hubo en España no hace muchos años. Y en cuanto a la actualidad, bueno, la actualidad tiene muchas capas, ¿no? Y muchas dimensiones. Tendemos a
a ver las que están sobreexpuestas, ¿no? Y la actualidad que está sobreexpuesta es la actualidad política, ¿no? Y sobre todo la contienda política, ¿no? Y sus derivadas judiciales, parlamentarias, mediáticas, etcétera, ¿no? Pero simultáneamente están sucediendo otras muchas cosas, ¿no? Otras muchas cosas que también forman parte del relato del hoy, si lo hiciéramos. Otra cosa es que no lo hacemos, ¿no? Y yo creo que la literatura puede servir para hacer ese relato que no hacen los medios, ¿no? Pues esa es la razón por la que yo me voy a Irak, o esa es la razón por la que me intereso por otras historias. Entonces sí que estoy trabajando y aparecerán historias de la actualidad, y si lo que te refieres es a ese, bueno, pues ese conflicto, ¿no? Digamos un poco más general y a la vez doméstico, ¿no? Que tiene que ver con nuestra política y con la situación actual, que tiene muchas repercusiones, ¿no? Tiene muchas repercusiones en la vida de muchas personas. Esa es la parte que a mí me interesa. A mí quizá no me interesa tanto la controversia política, que además aquí entre nosotros se plantea en términos de militancia, y además de militancia inquebrantable. Yo no soy una persona militante, y mucho menos soy capaz de adhesiones inquebrantables. Más que eso, lo que me interesa es cómo impacta en la vida de las personas, ¿no? El tema de Focea es un ejemplo, ¿no? Sí, habla del independentismo catalán, pero habla de cómo impacta en unas vidas concretas, ¿no? Cómo impacta, por ejemplo, la relación de un padre con su hija, cuando a propósito de esto se crean situaciones en las que se rompe la confianza entre un padre y su hija. Eso me interesa más que lo otro, ¿no? Lo otro está ahí y está como trasfondo y hay que abordarlo. ¿Y este trasfondo lo abordaré? Pues seguramente sí, y lo abordaré seguramente de la mano de Bevilacqua. Lo que pasa es que Bevilacqua, en este año ya estará jubilado. No, perdón. Estará en la reserva. En la reserva todavía puede trabajar de otra forma distinta. Tengo que ver cómo hago que trabaje en la reserva, porque le intentaré hacer trabajar hasta los 65 años, que es lo que puede trabajar. Y aparecerá este trasfondo, y este trasfondo de alguna manera se reflejará. Pero como voy con cierto retraso, pues será dentro de unos años, ¿no? De hecho, la siguiente novela de Bevilacqua, que es la que empezaré cuando acabe con lo que estoy haciendo ahora, está ambientada en un trimestre interesante para todos, el primer trimestre del año 2020, ¿no? Y es bueno abordar los momentos con la perspectiva de 3 o 4 años, ¿no? Creo que eso te ayuda a sedimentar, y yo durante esos días escribí mucho, incluso cosas que se han publicado y alguna que se va a publicar el año que viene, ¿no? Pero leyendo, por ejemplo, en estos días las galeradas de este libro, que es un libro de textos, artículos, relatos que escribía yo en los tiempos de la pandemia, me doy cuenta de que había que hacer ese ejercicio de escribir en caliente, de escribir mientras las cosas estaban pasando, pero también hay que hacer el ejercicio, y ese ejercicio me sirve ahora para, con la distancia del tiempo, recordar ciertas cosas que si no a lo mejor se me habrían olvidado, pero creo que ciertas cosas se cuentan mejor con un poquito de distancia, cuando han quedado atrás, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo quise escribir sobre ETA, y siempre algo me decía, espera. Y esperé tanto que no escribí una novela sobre ETA, sino después de que ETA se disolviera, ¿no? Y me alegro de haberlo hecho así, porque lo que puedes contar cuando la historia ha transcurrido y cuando has tomado una cierta distancia es muy diferente de lo que contarías mientras tienes el volcán debajo, ¿no? Pues muy bien, pues antes de despedirte, Lorenzo, una pregunta más, y si no vas a hacer de momento, mientras se lo piensa alguien, una sorpresa que damos siempre a los autores, que Angelines se prepara con el micrófono, y es un regalo que te hacemos con ella, que prepara unos acrósticos brutales con tu nombre y apellidos, y ahora que te lo cuente Angelines. Espera un segundito, queda una pregunta. Bueno, vale, me da igual, vale, por la pregunta. Muy breve, soy yo de nuevo. Javier. Sí. He empezado y termino. Lorenzo, hemos vivido en España durante los últimos años una serie de crímenes muy mediáticos. Me estoy acordando de Diana Kerr, de Eva Blanco, que la has mencionado. ¿En cuál de ellos colocarías a Rubén Bevilacqua para investigar? Pues no lo sé, fíjate, yo los crímenes demasiado mediáticos tiendo a rehuirlos. Tiendo a rehuirlos porque tengo la sensación de que se han sobrerelatado.
Y tengo no la sensación, sino la certidumbre de que ese sobrerrelato ha causado mucho dolor a las personas reales que han sido víctimas de ellos, no a los muertos, que esos ya no sabemos lo que sienten, sino a los que les sobrevivieron, ¿no? Por ejemplo, Diana Quer. Diana Quer es un caso que conozco bien a los investigadores, y fíjate, a mí en los últimos tiempos, fíjate que se le ha dado vueltas a eso, pero en los últimos tiempos me han venido a buscar como media docena de veces para ver si podía servir de mediador para convertir ese relato en una historia audiovisual, de ficción o de no ficción, y siempre les he dicho que no, porque tengo la conciencia muy clara de lo mal que lo ha pasado a esa familia, de que no tiene ninguna gana de que se remueva más el asunto y menos para crear espectáculo, y por eso ese tipo de crímenes yo casi prefiero rehuirlos. Los conozco, sobre Diana Quer he escrito un reportaje que se puede leer en la prensa, pues conozco a todos los investigadores, pero no, fíjate, casi cuando me inspiro en crímenes reales, me inspiro en crímenes que han pasado más inadvertidos. Por ejemplo, la primera novela de Manuela Mauri está basada en el asesinato de una prostituta subsahariana en su día, en Madrid, que en su día no atrajo el interés de nadie. Miras la hemeroteca y apenas son pequeños breves, ¿no? Ni siquiera llegó a tener nunca nombre, ¿no? O sea que casi me parece que la literatura, en lugar de buscar esas historias tan contadas para tratar de rizar el rizo de lo que ya se ha contado, es mejor que parta de historias menos conocidas. Bien, pues vamos con Angelina y el acróstico, ¿no? Bueno, Lorenzo, lo que yo hago para ti, para los escritores, no tiene nada que ver con un arte mayor. Es un arte menor. Lo que sí que te digo que el tuyo me ha llevado tiempo, porque tienes un nombre y un apellido pues complejo, pero que en ello va mucha dedicación y mucho cariño. Leemos obnubilados relatos excepcionales, zambulléndonos obsesivamente. Sagaz, investigas. Ay, que se me ha ido el dedo. Sagaz, investigas líos, vericuetos asombrosos. Muy bien. Muchas gracias, Angelina. Muchas gracias. Sí, es verdad que lo pone difícil, no había caído yo. Y seguimos ahora con los regalos de la tertulia, porque siempre agradecemos con unas ¿No le tonterías. vamos a decir cómo se lee su obra? Es que, ¿sabes cómo leemos? Sí, ¿no? ¿Has escrito alguna vez? Claro. Lo leí la otra vez, me parece. Es que otra vez creo que sí. Sí. La otra vez ya lo hicimos, por eso. Sí, lo sé. Vale, pues vamos ahora a darte unos regalos de la tertulia. Elena te va a dar ahora, ¿no? Sí. Unos 2 cupones del día de hoy para que los traigas de recuerdo. Uno toca y otro para... Muchísimas gracias. Y otro de recuerdo. Bueno, yo tengo que decir que ninguno de estos 2 números va a tocarle a nadie, lo siento, porque os acabáis de agafar. Si alguien tiene el 39.376, lo siento, y el 18.520. Pues si toca lo compartes, no lo dices. Y luego un regalo de toda parte de la gente de la tertulia, que ahora lo puedes abrir y que tiene relación con una pregunta que he hecho anteriormente, y ahora lo entenderás. El perrito. Ahí está, eres muy sagaz, ¿eh? Un labrador Es un perro guía peluche. Sí. De parte de toda la gente como regalo simbólico. Pues nada, esto lo agradezco y además lo compartiré, si me permitís, con mi hija pequeña, que le gustan mucho los perros y especialmente esta raza, ¿eh? O sea que... Dile que ya le has pedido perro. Sí. No, eso no se lo diré porque se enfadará conmigo. Ya lo bastante. La firma, Mariana. Sí. Vamos ahora, te pedimos una firma para que nos des el libro de firmas y luego nos la grabas en voz para que la gente que no está lo pueda escuchar. Vale. Y mientras piensas y escribes, Natalia y Elena nos cuentan lo que viene a continuación de la tertulia para la gente que lo sepa. Bueno, Elena tiene una cosa importante que contaros porque hay que empezar a pensar en febrero. En febrero, eso es. En esa fiesta que vamos a hacer. Esta celebración. Bueno, no sé si muchos están... Espera, ponte mi micro, aquí, Elena, mira aquí. Ahí. A ver.
no sé si estuvisteis en la pasada tertulia, pero comentamos que en febrero hacemos 100 tertulias y los organizadores hemos pensado en un fin de semana, el fin de semana del 17 y 18, el día 17 de febrero, irnos a Aranjuez para celebrar una tertulia allí y homenajear a José Luis San Pedro. Tenemos que ir pensando quiénes vamos a ir, por el número de gente, por alquilar un autobús, o si vamos a ser poca gente, pues irnos en el tren, y luego también por el restaurante. Hay que decir los comensales que somos y intentar pues alquilar, contratar con ellos la comida. Y nada, también hemos pensado que entre 2, 3, 4 personas vamos a leer un trocito, un folio o dos de alguna de las obras de José Luis San Pedro, porque luego después de la comida tenemos una charla con una persona que nos va a dar una charla sobre José Luis San Pedro. Sí, que va a ser Javier de la Nava, que todos lo conocéis. Venga, pues Habrá visita también, sí. Haremos una visita. Entonces yo creo que igual para la siguiente tertulia, a ver si ya más o menos podemos ir dando cifras de... Vale, vamos comunicando por mail y por WhatsApp, ¿se parece, no? Para que se vaya un poco haciendo el grupo. Que si podemos subvencionar el autocar para ir todos juntos ahí cantando Carrascal, lo haremos, ¿vale? Que siempre es más llevadero. Ahora llevamos despacio. El próxima tertulia, lunes 12 de diciembre. No, martes. ¿Ha dicho lunes? Martes 12 de diciembre, perdón. Entonces siempre toca a un afiliado de la ONCE que nos trae su obra. Hemos elegido a un premio Tiflos de novela en 2 ocasiones, que es Guillermo Hermida. Y viene con la obra última, que es Diana y el ojo del Fénix, que está grabada, son 6 horas, y el tiempo es hora para leerla el día 12. Y también tenemos comida, como siempre, previa Santa Lucía, y de Navidad el 12. Ya también por mail, por WhatsApp, quien quiera comer, y luego tertulia, y ya nos despedimos hasta enero, que vendrá la siguiente. Eso para diciembre. Si hay algún aviso más, y si no ya estamos con la firma de Lorenzo, ya tienes terminada, ¿no? Sí. Vale, pues alguna cosa más o ya concluimos. Vale. Pues, que se lo grabo, ¿sabes? Sí, lo leo en el micrófono entonces. Sí, un momento. Estamos con Lorenzo Silva, martes 29 de noviembre, que nos va a decir su dedicatoria en el día de hoy. Ya. Para los amigos de la tertulia Ferreiro, por la reincidencia en invitarme, por su lectura generosa y certera, y por iluminar con su conversación esta tarde y darle aliento a este contador de historias. Con un abrazo de amistad.